Bueno, como todos saben, estamos organizando y facilitando estos diálogos intergeneracionales. Regina Ganem, que anda por allá viendo lo del internet, Claudia de Anda y Shelly Galicia, que está en el registro, y yo, Aide Pérez, y este proceso pues es apoyado por la Fundación Ford y por Open Society Foundation. Vamos a estar casi, si es que quienes no han podido llegar lo logran, vamos a estar casi todas las personas que estuvimos en el encuentro de mayo. Desafortunadamente, y por un tema de recursos, la verdad no por otra cosa, pues quienes no viven en la Ciudad de México no pudimos pues traerles. Entonces, colegas que están en el Zoom, espero que estén escuchándonos y que la conexión sea buena. Yo no alcanzo a ver aquí, es Shanik, ¿no? ¿O quién es? Ah, sí, es Shanik. Espero que ya nos estén pudiendo escuchar. Las reuniones híbridas siempre tienen este tema. Nosotros hemos previsto una metodología en donde queremos que ustedes formen parte activa. De hecho, Toño de Anda, que anda también por acá, va a estar facilitando y muy al pendiente de ustedes para que pues tengan una participación activa, siempre sepan qué está pasando, puedan hacer las discusiones de manera virtual y cualquier cosa pues vamos a estar muy al pendiente de ustedes. No les pudimos mandar chilaquiles, eso sí, desafortunadamente. Bueno, yo quiero como muy rápido, les decía que la mayoría de personas de mayo confirmaron para la sesión de hoy, ya sea presencial o virtual, pero sí hay algunas personas que no pudieron estar en mayo por agendas y demás, pero que habíamos invitado y hoy día sí pudieron sumarse. Entonces, también les damos la bienvenida a quienes no pudieron estar en mayo y quienes están hoy día acá, sí ya pudieron sumarse como Abel, como Elena, como Miguel, como Jimena. Bueno, un poquito recordar. No, Jimena Arrieta, Elena Hofbauer, Miguel Álvarez, Abel Valdés, seguramente alguien, Luis Moreno, que está en el Zoom. Son en realidad más 5 personas que se están incorporando ahora y que no pudieron estar en mayo. Bienvenidos, colegas. Bueno, nada más muy rápido, recuperar cuál es el propósito y cuál es el espíritu de este proceso. Como saben, nos pareció importante tras conversar con ustedes, hicimos un montón de entrevistas, tuvimos diálogos, etcétera, recuperar las luchas históricas de la sociedad civil de las últimas décadas. Fue algo que hicimos en el encuentro pasado y que fue la verdad espectacular, yo creo, ¿no? Escuchar de viva voz los testimonios de quienes avanzaron esas luchas en su momento. Lo hicimos con la intención de traer ese pasado al presente para recuperarlo, para honrarlo, para agradecerle su trabajo y para pues dialogar entre generaciones, porque si bien el contexto ha cambiado mucho, hay retos parecidos, hay preguntas parecidas, dilemas parecidos, entonces pues quisimos hacer eco de su experiencia, de su aprendizaje, etcétera. Nos enfocamos en mayo en 2 temas muy específicos, recordarán, en la acción colectiva de la sociedad civil, ¿no? Cómo nos organizamos para movilizar, cómo nos organizamos para incidir, para hacer interlocución política, etcétera. La acción colectiva, cómo tomamos decisiones, en fin. Y el otro tema fue nuestra interacción con el Estado, con tomadores de decisión y con la sociedad, por decirlo así, ¿no? Que incluimos ahí también movimientos y articulaciones sociales diversas. Nosotras 4 hicimos una revisión así muy detallada de todos los paneles, volvimos a ver los videos y vimos la transcripción de cada una de las mesas de diálogo y rescatamos como los temas que más llamaron la atención, los temas que generaban más debate, que a ustedes les interesan más, que problematizaron más y que no dio tiempo suficiente de profundizar. Recuerdo mucho que Sergio Aguayo decía la vez pasada que
Este tipo de procesos requiere de diálogos eternos, ¿no? Como decía, reuniones así interminables, bueno, un poco sí, y claro que no dio tiempo de profundizar en todo. Entonces, como saben, vamos a tener 3 jornadas de seguimiento. Una es hoy, la primera, va a haber otra el 8 de septiembre y otra, si no me equivoco, 25 de octubre. La idea es seguir con nuestros 3 paraguas temáticos, digamos, democracia, feminismos y cultura de paz y derechos humanos. Pero sí debo confesarles algo, que lo platicábamos ahorita con Jimena Andión, ahorita antes de empezar. Revisando, la verdad es que no hablamos mucho de democracias. No sé cuál sea su impresión del encuentro de mayo, pero revisando, la verdad es que no hablamos mucho de democracias. O sea, incluso en la mesa sobre democracias, en el panel de apertura y en el panel de cierre y en las mesas, no fue un tema que convocara, no fue un tema al que le entráramos, no fue un tema que llamara mucho la atención. Y eso solo lo estoy describiendo, ¿no? Sin ningún adjetivo calificativo, porque decíamos con Jimena, sí llama la atención que en su momento fue un concepto, un ideal muy aglutinador, movilizador, y bueno, habrá que hacernos esa pregunta. Hoy día no está convocando, ¿por qué no está convocando? Estamos muy desencantados, muy desencantadas de lo que pensábamos que íbamos a lograr con la democracia. La verdad no lo sabemos, pero sí es un tema a conversar. En cambio, el que salió muchísimo y se llevó, digamos, el primer lugar, por decirlo así, fue al que hoy le vamos a dar más tiempo y con base en el cual hemos organizado la jornada del día de hoy, que es la vinculación, la articulación de las organizaciones sociales con movimientos y articulaciones sociales más amplias. Ese sí que generó debate, ese sí que generó interés, ese sí que generó incluso ciertas discusiones acaloradas en algún momento. Entonces, pues nos dimos a la tarea de planear esta primera jornada con estos 2 paraguas, o sea, democracias, pero sobre todo vínculo y articulación de las organizaciones con movimientos y articulaciones sociales, y para eso nos hicimos acompañar de nuestra querida Lolis, que como todas y todos sabemos es una maestra, la verdad, para muchos de nosotros, y tiene muchísima experiencia y nos enseña mucho acerca de los movimientos sociales. Entonces le hemos pedido que nos ayude a encuadrar esta primera jornada de seguimiento, dándonos un panorama, primero, que veíamos que, a ver, ¿qué son movimientos sociales? O sea, si ahorita preguntáramos, cada quien tendría una idea bien distinta de lo que es un movimiento social, ¿no? A lo mejor hay quienes lo ven como movimientos sociales más gremiales, los más tradicionales, y quienes están pensando en otro tipo de movimientos o articulaciones. Entonces, lo primero que le pedimos a Lolis es, cuéntanos qué se entiende por movimientos sociales hoy día, ¿no? Luego, ¿cómo observas, cómo miras el panorama actual de los movimientos sociales en el país, ¿no? Y muy importante, la interacción entre movimientos y articulaciones sociales con organizaciones. O sea, cómo se ha dado este vínculo, cómo se ha dado esta alianza, este trabajo colaborativo, y cuáles son las principales tensiones, dilemas, diferenciales de poder que juegan en esta relación, ¿no? Entonces, ustedes tienen en sus mesas el programa del día de hoy, ahorita muy rápido voy a explicarlo también, pero tienen también una hojita en donde quisimos hacer una especie de resumen súper apretado. La verdad es que tiene fines, o sea, no lo vayan a ver de manera tan crítica. Lo que quisimos es poner en blanco y negro unas líneas de 4 tensiones que identificamos en esta interacción de movimientos y organizaciones sociales. Lolis va a hablar de ellas, pero la quisimos agrupar en 4. Hay muchas más porque es muy complejo, pero las quisimos poner en 4 como para poder aterrizar un poquito la conversación y que no divaguemos tanto, ¿no? Pero obviamente van a salir muchos más. Entonces, bueno, la jornada del día de hoy, vamos a empezar con la presentación de Lolis acerca del panorama actual de los movimientos sociales. Y luego, inmediatamente después, en las mesas en las que están, ya van a estar también nuestras invitadas especiales, y aquí me detengo un poquito para agradecerles muchísimo que hayan decidido participar.
Está aquí con nosotros Grace, que vino desde Coahuila. Muchísimas gracias, Grace. Es conocida por muchos de nosotras. Muchas gracias por hacerte el espacio. También está Betina Cruz de Oaxaca, Juchiteca, defensora. Entonces, muchas gracias, Betina. También está Tania Morales de Infancias Trans. Muchas gracias también por estar acá. Desafortunadamente, otra compañera, Sonali, que es una mujer afromexicana que tiene una colectiva en Veracruz, Afrotamiagua, nos mandó un mensaje en la mañana que tuvo un accidente, no grave, digamos, pero sí por estarse alistando y demás, cayó por las escaleras. Entonces, o sea, me dice, no estoy bien, pero no puedo ir a estar una mañana entera. Entonces, pues, de hecho me mandó aquí un poquito como algunos puntos que ella quería colocar. Nos va a hacer falta Sonali. En línea está Natalia Lane, una compañera trabajadora sexual que normalmente vive en la Ciudad de México, pero ahora está fuera, está en Nueva York, entonces se va a conectar. Y no sé si alguien más me falta de nuestras invitadas. No, ¿verdad? Bueno, entonces cada una de ellas, incluyendo Natalia, que está en la virtualidad, pues va a estar en cada una de las mesas, y la idea es que tengamos un primer diálogo en donde les pedimos que reaccionen de alguna forma a lo que Lolis ahora coloque, y obviamente desde su propia práctica, desde su propia experiencia, etcétera, que empecemos a problematizar este vínculo, esta relación con movimientos sociales. En función, si les parece adecuado, de esas 4 tensiones que tienen en la mesa o de las que ustedes quieran, ¿no? O sea, solamente una guía. Después de eso, nuestras 6, ahora 5 invitadas van a estar en un panel para que nos cuenten cómo viven su vínculo, su interacción con movimientos, con organizaciones, y también cómo les fue en la mesa, ¿no? Al tener este diálogo, esta conversación con ustedes, integrantes de organizaciones. Después de eso, de que se termine ese panel, vamos a tener un pequeño ejercicio de prospectiva. O sea, parte de lo que también es muy importante de este ejercicio no es solo recuperar las luchas históricas, reconocerlas, traerlas al presente, sino también problematizar nuestra labor en el aquí y en el ahora, hoy día, cómo estamos como organizaciones, cómo está el contexto, pero también lo que queremos, y eso, digo, no lo vamos a lograr hoy porque este proceso termina hasta febrero. O sea, nos vamos a ver por lo menos 2 veces más y un cierre que estamos viendo que ojalá pueda ser en febrero. Lo que queremos es, y como lo dijimos desde el principio, que podamos construir de manera colectiva futuros idealmente esperanzadores, ¿no? Acerca del sector y del país. Hoy vamos a tener solo un ejercicio para empezar a esbozar algunas ideas de cómo podríamos mejorar nuestra interacción entre organizaciones y movimientos sociales. Obviamente sabemos que es una conversación difícil, también quiero decirlo, ¿no? No es una conversación sencilla. Varias de ustedes con quienes hemos estado rebotando y hemos platicado cómo encuadrar, si convenía o no, bajo qué principios, decíamos, sí, es una de las conversaciones más difíciles, porque de entrada está marcada por una desigualdad de poder que se traduce en esas 4 tensiones que están en la mesa, ¿no? En términos de financiamiento, en términos de información, en términos de conexiones políticas, en términos de muchas cosas, ¿no? Entonces, es difícil hablar de esto, pero como lo dijimos desde mayo, pues es que pensamos que queremos tener estas conversaciones difíciles, y que son conversaciones que normalmente salen cuando estamos impulsando agenda, pero no nos damos tiempo para hablar de esto en un formato como este, ¿no? En un espacio seguro como el que construimos en mayo. Y bueno, en este sentido quiero hacer eco de los principios que acordamos entre todas, todos y todes en mayo, ¿no? De que tengamos un diálogo franco, que tengamos un diálogo honesto, que nos sintamos seguras y seguros de que podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos, como me enseñó, ¿quién fue? Jessica Marjan, que me dijo, duro con los argumentos, suave con las personas. Me encantó, ¿no? O sea, discutamos en función de los argumentos, no personalicemos nada, en la medida de lo posible, pero sí hablemos, porque es bien importante hablar de esto. También decíamos, es que nos vamos a seguir encontrando.
porque somos parte del mismo ecosistema, ¿no? Movimientos sociales, articulaciones, organizaciones. Entonces, qué mejor que hablar de nuestra relación y ver cómo podemos tomar algunas acciones para hacerlo mejor, que esa es finalmente la idea. Hemos diseñado la metodología un poco para salir con algunas propuestas concretas, ideas concretas de cómo mejorar. Idealmente nos gustaría que fueran poco menos generales, que tengamos relaciones horizontales y paritarias, porque bueno, esos son como anhelos, está muy bien, todos queremos, pero la idea es en concreto qué hay que hacer, ¿no? Que implica una responsabilidad de ambas partes. En fin, yo hago eco de esos principios, ¿no? De tener un diálogo franco, con respeto. También algo que nos sorprendió mucho de las jornadas de mayo, ya casi termino, pero algo que nos sorprendió mucho de las jornadas de mayo es que pudimos dejar de lado los aparatos tecnológicos. O sea, la verdad, hasta nos decían los del lugar. Hace mucho tiempo que no veíamos tanta gente sin que intermediaria el celular y la tablet y la computadora. No vamos a perseguir a nadie, por supuesto, solo es una respetuosa y amable invitación. Así de, déjala. No voy a hacer nada de eso. Pero es una amable invitación a que en la medida de lo posible tratemos de estar presentes, ¿no? De estar generando esta conexión. Otra cosa que dijimos es, en la medida de lo posible no queremos este espacio amlocentrista, por decirlo rápido, ¿no? O sea, decíamos, una, el sexenio ya se va a acabar, dos, ya lo hemos caracterizado y analizado hasta el cansancio, el sujeto a problematizar y a discutir somos nosotras mismas, que tenemos un poquito más de control sobre nosotras mismas para poder repensar prácticas, para repensar estrategias que hay afuera, y casi no hay espacios para eso. Entonces está súper bien hacer el análisis, además ahora ya electoral y qué se va a hacer, pero en este caso la idea es otra, ¿no? Es como una conversación medio atemporal, por así decirlo, es un reto que siempre hemos tenido. Vamos a estar levantando una memoria gráfica, está María por allá, que la verdad no sé, nosotros le decimos dibujitos, perdóname María, ¿cómo se llama? Sí, un registro gráfico. María le decimos María Dibujitos, nos va a estar ayudando a tener una memoria gráfica de la conversación, también para que sepan. Y ya, yo creo que eso es todo. Cualquier cosa que necesiten, estamos Claudia, Regina, Sheiley y yo. Y de verdad, pues sean muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esperamos que este encuentro sea igual de entrañable, igual de profundo, igual de, pues de esperanzador también que el de mayo. Entonces, pues habiendo dicho esto, Lolis, yo creo que te paso directamente la palabra, junto con un agradecimiento enorme por aceptar ayudarnos. No, muchas gracias. Gracias a las compañeras de Regina, Claudia, por la invitación, a todos ustedes. Yo lo que tengo son unas pequeñas notas, porque no, digamos, no es una discusión que está resuelta, y creo que básicamente lo que se trata es de conversar alrededor de esto. Entonces, a partir de lo que estuvimos platicando antes, decíamos tener una cierta, primero, caracterización de qué son los movimientos sociales para tener una base común, sabiendo que hay distintas definiciones. Entonces voy a apelar a una, pero no quiere decir que sea la única ni necesariamente la más cierta, ¿no? Que nos ayude a ubicarnos y a ubicar estos diferentes términos que usamos cuando nos referimos a los actores con quienes trabajamos cotidianamente, ¿no? Entonces, se dice una propuesta conceptual es que los movimientos sociales son grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa de manera coordinada, planificada, sostenida en el tiempo, y que pretenden un cambio social. Digamos, no todos los actores se convierten en un movimiento o en un sujeto. El movimiento tiene ciertas características, la percepción de una identidad compartida entre los miembros de este proceso, que tienen además una visión de futuro, está orientado a intervenir de manera concreta en cambios sociales, comparten valores, intenciones, propósitos, fines, tienen un adversario, construyen un adversario que no es necesariamente un adversario concreto, sino un adversario que puede tener muy distintas expresiones, promueven la acción colectiva en la persecución de este propósito, objetivos,
promueven el cambio, socializan valores y generan nuevas perspectivas que producen cambios en las prácticas sociales, ¿no? Creo que además estamos siendo testigos de que esto sucede hoy ahora en la sociedad con los movimientos más emergentes. Y solo para diferenciar, porque también utilizamos mucho la idea del actor social y el sujeto social, la idea del actor social es más específica y está atribuida más bien a grupos, sectores sociales, organizaciones, incluso que hacen una intervención, no necesariamente de manera sostenida en el tiempo, ni se constituyen en un proyecto común de futuro. El actor social puede devenir en un sujeto que sí tenga un proyecto de mayor alcance, que tenga más permanentemente algunas metas comunes. Voy a poner el ejemplo ahorita que volteé a ver a Grace. Pues yo diría lo que ha sucedido con el movimiento de víctimas familiares de personas desaparecidas, que ha empezado a actuar como actores sociales más dispersos, fragmentados, haciendo un propósito común, pero se han ido constituyendo para generar cambios sociales significativos, ya no solo encontrar a la persona desaparecida específica, que entonces lo empezaron a hacer como actores sociales para convertirse en un sujeto colectivo que planteó cambios sociales de gran envergadura, ¿no? Entonces, el actor puede devenir en este sujeto social y en un movimiento que empiece también a generar las condiciones para estos cambios, ¿no? Algunos de estos grandes movimientos que empiezan a partir de luchas muy específicas, pues los Sin Tierra de Brasil, los zapatistas, los movimientos indígenas de Ecuador, las asambleas barriales de Buenos Aires, en fin, los indignados de Madrid, etcétera, de España. Y estos movimientos en México particularmente, aunque supongo que es algo más general, los podemos dividir o no dividir, pero entender a lo mejor entre los movimientos sociales más tradicionales o gremiales, los que desde hace mucho tiempo se organizan en una identidad vinculada sobre todo al modo de producción, o sea, a la pertenencia de una clase o de un sector popular que se deriva de esa distribución de los recursos. Su agenda entonces de estos movimientos gremiales, y hablo de movimiento sindical, obrero sindical, del movimiento popular, del movimiento campesino, del movimiento estudiantil, en fin, de estos movimientos que durante mucho tiempo articularon la presencia de los actores sociales en pues, grandes identidades colectivas. Su agenda se articula entonces en esta distribución de recursos a partir de situaciones de desigualdad o injusticia que provienen del sistema. Se propusieron, sobre todo en su inicio, yo sé que muchas cosas van cambiando y se van combinando, un horizonte también ligado al modo de producción, ¿no? Son movimientos que se proponían también hacer un cambio sistémico más hacia esta idea de modos de producción socialistas, ¿no? O ideas de liberación o de emancipación frente al capitalismo más articuladas o colectivas, movimientos sociales que derivaban movimientos políticos de este carácter. Tienen formas de organización mucho más estructuradas, en general más jerárquicas, para la representación, la toma de decisiones. Generalmente están reguladas y se contienden al interior de los propios movimientos a través de mecanismos también ya normados, ¿no? Pero desde hace 2, 3 décadas se empezó a formar lo que se llaman los nuevos movimientos sociales o los movimientos emergentes, que es, creo que con los que convivimos mucho más cotidianamente. Y quiero decir que estos movimientos sociales también se combinan actualmente con ellos, pero estos nuevos movimientos sociales se constituyen ya no solo en torno al modo de producción, sino a todo el modo de vida, ¿no? Y tienen entonces, identifican otras formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción, que no se refieren solo a estas y que nos hablan ya de temas como las relaciones de género, la guerra, la contaminación, el racismo, en fin, abren otras agendas, el papel de las tecnologías, por ejemplo.
abogan por otro tipo de paradigma social que está menos basado en la distribución de la riqueza y el bienestar, sino adopta otros elementos de cultura, relaciones, calidad de vida, con una gran radicalidad también en términos de lo que no es posible contener dentro de este sistema, ¿no? Y algunos de ejemplos de estos movimientos, por supuesto, el movimiento feminista, el ecologista, bueno, el ambientalista, ahora también en su expresión de defensa del territorio, el movimiento, los movimientos por la paz o antimilitaristas, en fin, hay una serie de movimientos que los movimientos de sobrevivientes o víctimas, y que tienen una forma de trabajar y de plantearse las cosas de manera distinta a los movimientos gremiales, ¿no? Y yo decía, sí se mezclan ahora porque estamos conviviendo en la misma realidad. Creo que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil como nosotros, es muy diferente la relación con el movimiento gremial, en el cual con el cual no compartimos una identidad muchas veces, ni de trayectoria, ni de pertenencia, a estos movimientos que son, por decirlo, transclasistas, que son movimientos que hablan de los modos de vida, en donde las organizaciones de la sociedad civil pueden tener un sentido de pertenencia diferente y que nos hace estar de una manera también mucho más horizontal en esos procesos. Ahora vemos con qué tipo de relaciones, pero que sí nos incluyen de una manera diferente, ¿no? Estos movimientos más emergentes también son menos estructurados en general, son más flexibles en sus formas de organización, más flexibles, a veces más frágiles, también se pueden fragmentar más fácilmente. Entonces tienen un paradigma diferente, tienen formas de estructuración distintas, y por lo tanto, pues sí, la representación y la toma de decisiones, digamos, es un tema, ¿no? No es algo que está tan resuelto y tan normado. En muchos de estos movimientos ha sido difícil construir redes en las que estos temas de la representación estén plenamente resueltos, y sabemos la construcción de acuerdos ha sido un problema, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, del contexto del movimiento o los movimientos feministas incluso, ¿no? En donde en su seno es difícil tener las herramientas de la construcción de un consenso y de una agenda común, y por lo tanto también de una representación común, pero lo podríamos poner en la arena de varios. Yo sé que, por ejemplo, también en los movimientos de verdad y justicia, ha sido otra dificultad, reconociendo que cada movimiento ha sido importante, pero la emergencia hace, y esta flexibilidad, que a veces se desdoblen muy fácilmente estos esfuerzos, ¿no? Entonces, hay otra forma organizativa que es mucho más compleja. Se plantean además estos movimientos emergentes una relación con el poder distinto. Como decíamos, en el otro caso se trata de generar un proceso de emancipación, liberación, de cambio de sistema a partir de esto, y entonces fácilmente se ligan también en la lógica de la lucha política partidaria o la electoral o institucional. En cambio, los nuevos movimientos emergentes tienen una concepción de la construcción de las alternativas a partir del poder propio. Y este poder propio que viene desde abajo y que contiene además en su construcción como poder propio el cuestionamiento al poder establecido, al poder del grupo dominante, es un movimiento también contrahegemónico desde otro lugar, empieza a plantear este poder desde la construcción de su paradigma hoy ahora en donde están, ¿no? Y no apuesta al colapso estrictamente del sistema, sino a la construcción o a prefigurar nuevas relaciones y posibilidades desde su cotidianidad. Se plantean la lucha como un proceso de construcción de poder que implica el cambio de las formas de hacer política. Se trata de construir simultáneamente el poder de los sectores que hoy lo detentan formalmente, ¿no? Y esto implica tener también estrategias de lucha muy distintas.
Se dice que ahora, o sea, durante mucho tiempo, y muchos nos formamos en la lógica es capital, trabajo, se trata de crear un sistema donde esto se modifique, pero hoy se ha ido abriendo a esta idea de que lo que está en juego es la vida misma y todas las relaciones que contiene para hacerse posible. Entonces, entre los proyectos de vida y los proyectos de muerte, como se dice, y defender la vida implica dos acciones. Una es detener todos los elementos de la devastación, la destrucción y la violencia. Y por otro lado, implica un proceso de transformación, que es la construcción de lo que viene, este imaginario sobre lo que hoy ya no solo es otro sistema, sino otra civilización. Si partimos de la idea de que está colapsando el patrón civilizatorio y que necesitamos entonces caminar en las dos rutas, ¿no? Entonces estamos hablando de movimientos que hacen resistencia y transformación. Quizá tenemos, voy al tema que decía de hace rato, mucha tarea alrededor de la transformación en imaginar tanto las relaciones como los proyectos, como aquello que necesitamos construir para hablar de un nuevo patrón civilizatorio. Ahora, las estrategias en las que esto se construye nos tienen como movimiento, y lo hablábamos de la otra vez, pues no voy a decir divididos, pero actuando simultáneamente en procesos diferenciados, ¿no? El de la impugnación, que es la impugnación al poder actual y que no reconoce este poder y que por lo tanto no considera que su salida se va a dar ni en diálogo, ni en relación con y trabaja desde ahí. Mucha de la propuesta del zapatismo, parte del Congreso Nacional Indígena, otros de las propuestas feministas están en esa línea, ¿no? Ay, perdón. Está la vía institucional de cambio, la correlación, participación electoral, negociación. Se trata de generar correlaciones políticas. Y la combinación de estos que plantean que tanto es necesario ir construyendo un poder propio, como condiciones políticas que garanticen que esos procesos de poder desde abajo tengan posibilidades de avance, articulación y crecimiento en una escala diferente. Entonces, bueno, están esas tres estrategias siempre presentes entre el movimiento y que muchas veces no nos han permitido tener un diálogo horizontal más articulador y colectivo. Yo diría que igualmente las organizaciones civiles trabajamos cercanas a movimientos que tienen estas diferentes propuestas, ¿no? Mucho de nuestro aporte tiene que ver con las capacidades de abonar a la construcción de alternativas, por ejemplo, desde lo técnico, del cambio de condiciones políticas, del cambio de correlaciones. Entonces, ahí es donde muchas veces logramos hacer un aporte. También en el acompañamiento y defensa en los procesos de resistencia. No tenemos, creo, como organizaciones de la sociedad civil, una postura determinada alrededor de estas tres posibilidades. Creo que aportamos en las tres, pero sería interesante discutir cómo estas estrategias pueden dialogar entre sí por lo pronto, ¿no? Y si me pedían muy rápido, no sé cómo voy de tiempo, hacer como un, sí, un pequeño mapeo de los movimientos sociales. Nosotros, desde Serapaz los articulamos, agrupamos varias veces en 5 grandes ejes. Uno que se refiere, los 3 primeros tienen que ver con el proceso de acumulación. El que se refiere a la desigualdad, la justicia social y la reivindicación de los derechos sociales, ¿no? Ahí encontramos los movimientos gremiales más tradicionales, como el movimiento sindical. Actualmente en México hay una gran efervescencia alrededor de todo lo que ha implicado las reformas laborales. Y se agrupa el movimiento sindical en 3 frentes por ahora. El movimiento sindical más democrático, creo que los otros siguen operando, los de siempre, con sus formas y capacidades tradicionales, que se está reorganizando en la agenda laboral. Está la nueva Central de Trabajadores, la UNT o el FASU y una nueva propuesta de frente que articula mucho de la emergencia en el sector sindical. Bueno, no voy a detener tanto en los nombres, ¿no? Movimiento campesino que ha sufrido mucho, digamos, durante estos 4 años, dado que
estaba muy fortalecido alrededor de la gestión de recursos, tarea que le fue quitada, digamos, por este gobierno y que sí debilitó al movimiento campesino. El movimiento campesino está en una reformulación de sus tareas, su aporte y la capacidad de articulación. Los movimientos de pobladores, dado que son movimientos de base territorial, y le paso un poco al movimiento campesino con los programas gubernamentales, quedan muy articulados en muchas ocasiones, a veces corporativizados por los gobiernos, pero hay muchos movimientos emergentes en la ciudad muy interesantes alrededor del derecho a la ciudad, por ejemplo. En fin, movimiento estudiantil se ha ligado mucho a las redes antisistémicas, redes zapatistas, movimiento estudiantil, a las redes feministas, está un poco desdibujado como tal, diríamos ahora, ¿no? Está la economía, el otro eje que es la economía extractiva, aquí vamos a tener a Bettina, pero por un lado los movimientos de defensa del territorio y por otro los movimientos ambientalistas, ¿no? Que se articulan pero no siempre son iguales ni tienen la misma agenda exactamente. Y la propuesta paradigmática más de todos los nuevos ecologismos, por ejemplo. Quizás uno de los movimientos más significativos de nuestra etapa y por lo que implica más antisistémicos también. Yo creo que el gran movimiento de los pueblos indígenas está subyacente, digamos, en el movimiento por defensa del territorio. Desde hace varios años, ahora empieza ya a replantear su agenda de derechos como tal, pero es un movimiento que tiene una gran importancia en términos de la transformación estructural. Y el otro que tiene que ver con el proceso de acumulación por la economía criminal, que están pues todos los movimientos por la memoria, la verdad, la justicia, de los sobrevivientes o víctimas de la violencia sociopolítica y que en el país y también pues de las violencias patriarcales como tales, ¿no? Y ahí tenemos un crecimiento, un escalamiento exponencial y rapidísimo de estos procesos de verdad y justicia que implican también no solamente un impacto en términos del campo democrático, sino el cuestionamiento a todos los mecanismos de la agenda de seguridad, etcétera, y por lo tanto también de esta vertiente del proceso de acumulación. Luego tenemos en el otro eje, pues todo lo que tiene que ver los otros dos ejes con el sostén mismo del sistema, que es el proyecto cultural sistémico, ¿no? Es los movimientos alrededor de las identidades y la cultura. Y ahí nosotros podríamos ver dónde están todos los movimientos que tienen que ver con los movimientos feministas, por ejemplo, los movimientos por los derechos de los pueblos indígenas y afros, todos los movimientos que tienen, bueno, con el antirracismo, en fin. Todo el movimiento de jóvenes, por ejemplo, que creo que es uno de los movimientos emergentes más significativos y que más nos pueden lanzar a una construcción de futuro distinta. Está también pues todo lo que tiene que ver con la política, que no hemos discutido tanto, ¿no? Y que creo que todos estamos llegando al entendimiento de que el sistema político actual es un sistema que ya no resuelve las necesidades de la representación y la participación. Estamos muy abocados a las condiciones de la política, o sea, las condiciones democráticas que nos permitan al menos hacer una intervención de carácter social y política como organizaciones cuando trabajamos los temas de defensa de defensores, libertad de expresión, derecho a la protesta, pero no tenemos una propuesta de un modelo alternativo de nuevas politicidades para la representación, por ejemplo. Sin embargo, es un ámbito, un campo muy importante la conflictividad. En estos 5 ejes tenemos una conflictividad permanente y muy efervescente que nos ha permitido generar cambios. Si estas conflictividades no surgieran, no sería posible el cambio social, ¿no? Solo para hablar muy rápido de los desafíos, yo diría que entre los fenómenos que encontramos ahorita y de cara a esta sociedad y cómo hablarle, está todo el tema de las luchas morales, las luchas que tienen una gran legitimidad, o el elemento más bien de la legitimidad, del reconocimiento de la autoridad moral, de la referencialidad ética de algunos movimientos y que les convierte en espacios de convocatoria muy importantes, ¿no?
Muchos de los movimientos de defensa del territorio, por ejemplo, son pequeños grupos que no tienen otra fuerza que esta referencialidad y que se convierte en su fuente de poder más importante. Entonces, me parece que los movimientos emergentes apelan mucho a esta posibilidad, lo cual nos obliga a ser muy coherentes también en la forma de actuar desde esos movimientos. Todo el tema que comentábamos de construir estas relaciones al interior de nuestros movimientos. Nosotros también tenemos prácticas que reproducen relaciones de poder jerárquicas, que reproducen violencias patriarcales y de otro tipo. Y entonces, cómo dentro de nuestros movimientos construimos estas relaciones de manera coherente con aquel paradigma de ese patrón civilizatorio nuevo que queremos, ¿no? Y cómo articulamos a los movimientos frente a esta enorme fragmentación. Decíamos también la vez pasada, cómo encontramos cuál es el punto en que hay un imperativo superior que más allá de nuestras diferencias y diversidades nos permite tratar nuestras divergencias de una manera productiva. Y entonces creo que en la construcción de estos pisos y marcos comunes es muy importante. Comentábamos que a veces nuestra capacidad de respuesta es muy alta, nuestra capacidad de aporte técnico es muy alta, pero ¿qué tanto tenemos la capacidad de tener esta visión de futuro de manera común? Si estamos logrando tener una construcción estratégica de largo alcance, porque eso es lo que nos puede dar la posibilidad de remontar de una manera diferente nuestra conflictividad interna. Creo que también está todo el tema de las nuevas tecnologías y cómo juegan en los procesos organizativos. Son mucho más laxas las formas de organización. Hay organizaciones que son un chat, por ejemplo. Y tenemos que pensar también en lo que eso implica en las nuevas formas organizativas. El reconocimiento, que eso ha cambiado mucho de lo que yo recuerdo, de la dimensión emocional, socioafectiva, como parte del quehacer político y de las relaciones políticas, de nuestros lazos, y que por lo tanto pues es muy significativo. Entonces, creo que en el caso del movimiento más social tradicional, la relación con los organismos civiles pues son más de carácter digamos, de un reconocimiento a sus aportes técnicos específicos, a sus diferenciales de poder que tiene que ver con su capacidad de conectar a otro, de acercar ciertas herramientas técnicas, etcétera. Creo que en el caso de los nuevos movimientos sociales o emergentes, sí hay un reconocimiento más horizontal de un aporte que puede ser compartido. Creo que esta idea de acompañamos al movimiento tendría que ser cambiada por nos acompañamos como movimientos, porque hay mucho que aprender mutuamente y que en ese sentido las organizaciones tendríamos que reconocer cuáles son los saberes a compartir y cómo tendríamos también que poner sobre la mesa horizontalmente esa posibilidad, ¿no? Yo, de lo que se ha dicho, diría todo lo que se dijo fueron realmente temas ciertos entre la representación y la tensión y tensiones. Tiene que ver sobre todo, ya para no extenderme, el tema de los diferenciales de poder en la mesa entre las organizaciones civiles y los movimientos sociales. A mí me parece que en ese caso no debe haber la discusión de quién representa, ¿no? Que el protagonismo siempre tiene que estar del lado del actor, sujeto social, histórico, político. Ellos tienen que tener la representación social y política. Uno siempre puede estar o no estar. Yo me acuerdo cuando yo me cambié de organización y dejé el movimiento por nuestros desaparecidos, me dijeron, compañeros, pues tú sí te puedes cambiar. Y sí es cierto, yo sí me puedo cambiar de agenda, ellos no se pueden cambiar de agenda. Entonces, en eso no hay duda, creo que no es un terreno de disputa en esa relación. Las formas organizativas de decisión e información, creo que sí son temas en los que tenemos que platicar más sobre qué tanto nos toca intervenir en esas decisiones, de qué manera, respetando, yo también creo siempre que la última palabra debe estar en los actores que van a sufrir las consecuencias de cualquier decisión que se tome, ¿no? Y que por lo tanto toca a ellos asumir las decisiones fundamentales de futuro. Creo que el tema del financiamiento es un gran tema, ya saldrá con las compañeras, porque cada vez hay una mucho más conciencia y claridad de movimientos, actores sociales sobre
el hecho de cuál es la vía de la recepción de recursos que permite viabilizar esos procesos y movimientos. Y cada vez también es más frecuente el reclamo de por qué no nos los dan directamente. Entonces hemos ido construyendo un diálogo y entiendo que algunas organizaciones, una práctica de hacer una combinación también en ese sentido de los destinatarios de los fondos y ver, se me hace más interesante escuchar cuáles han sido las experiencias en todo caso, pero sí me parece que el tema de la transparencia de esa discusión es muy importante. A veces creo que las ONGs mantenemos nuestra cajita negra y que sí es muy importante transparentar y abrir esa discusión y en lo posible facilitar la experiencia de una distribución más compartida de esos recursos. Bueno, yo digo, finalmente, en términos de las conexiones políticas e información que se dice con los movimientos sociales, cómo mantener estas conexiones políticas, hacer peticiones externas, que es todo este tema de nosotros somos un puente que durante muchos años tuvimos una gran legitimidad de interlocución con los actores institucionales. Eso está cambiando y está cambiando radicalmente, porque ahora es más fácil que reciban directamente a un actor social que a una organización civil, ¿no? Pero creo que nos toca ayudar a que eso sea lo más estratégico posible en este momento, y creo que parte de las discusiones que las compañeras están impulsando ahora es cómo nos recolocamos en nuestra nueva realidad, también como actores políticos, digamos sociales políticos, las organizaciones de la sociedad civil, frente a este cúmulo de relaciones de poder. ¿Dónde está nuestro papel? Si no estamos siendo ya esta bisagra entre el movimiento social o los colectivos pequeños y las organizaciones institucionales, que fuimos durante mucho tiempo en términos de sistematizar la agenda y en términos de conseguir estos espacios de diálogo como actores intermedios. Entonces, eso nos cambió. Creo que eso nos obliga a volver a preguntarnos hoy ahora dónde nos toca y cómo, colaborando en la construcción de estas nuevas correlaciones políticas para que las resistencias avancen y demos paso, pues al menos, a construir conjuntamente una propuesta de transformación en diferentes niveles. Muchas gracias. Muchas gracias, Lolis. Ahí nomás la conferencia magistral de Lolis. Yo así de... No, de verdad, muchas gracias, Lolis. Yo creo que sí es importante tener un entendimiento más profundo, ¿no? Y partir de una base conceptual, aunque sea muy mínima, de qué estamos hablando cuando decimos movimientos sociales. Me gusta mucho y creo que ayuda a entender esta definición y traer a la mesa la diferencia justo entre movimientos tradicionales más gremiales y estos movimientos que tú llamas emergentes. Ayuda mucho a saber de qué estamos hablando, ¿no? Has puesto sobre la mesa, la verdad, un montón de cosas que tampoco nos va a dar hoy la jornada para, por supuesto, agotarlas todas y problematizarlas todas, pero se trata de abrir la conversación y se trata de tener conversaciones, conversaciones francas, honestas. Nos fuimos a comer con Betina ya el miércoles, creo, y empezábamos a tener esa conversación. Como decía al principio, no son conversaciones sencillas, ¿no? Obviamente hay mucho que hablar, mucho que discutir, mucho dolor, mucho reclamo, mucho que poner sobre la mesa. Y esperamos poder empezar a hacerlo ahora, ¿no? Desde colocando los sentires, los pensares, con mucha apertura, con mucho respeto también. Teníamos contemplado un pequeño momento como para tomar intervenciones y que también Lolis pudiera hacer una evolución, pero la verdad, sí nos movió un poquito la agenda lo del internet. Entonces creemos que lo mejor es empezar de una vez el diálogo en las mesas. Seguramente con todo lo que colocaste, Lolis, todos tenemos mucho que queremos decir, mucho que queremos reaccionar. Entonces les explico brevemente. Tenemos unas facilitadores de lujo, que por cierto, Lulú Barrera está de cumpleaños. Muchas felicidades. Esperemos que te guste la fiesta que te organizamos, Lulú.
Al final de la jornada va a haber mañanitas y pastel, entonces por favor, por si se quieren quedar, felicidades querida. Entonces va a estar moderando y facilitando la mesa Lulu Barrera, va a estar Paulina Cerdán, va a estar Silvia Aguilera, que anda por ahí, va a estar Antonio Cíntora, que es nuestro corresponsal de los colegas que están conectados virtualmente. Y yo voy a estar también facilitando una mesa. Y Simone, ¿te mencioné Simone? Perdón, Simone Jaff. Entonces, pues ya tienen asignada una mesa. Si alguno o alguna no sabe qué mesa le toca, por favor, Shaley está en el registro. A ver, sí pueden estar en la mesa que quieran, pero nosotros hicimos un trabajo como de ver que las mesas estuvieran equilibradas en cuanto a edades, género, trayectorias, temas, etcétera. Entonces, idealmente hagan caso a esa repartición. Si son rebeldes y quieren ponerse en otra, ni modo. Háganlo, pero de preferencia en la que les tocó. Vamos a tener más o menos 1 hora y cuarto para esta conversación y lo que les hemos pedido a nuestras moderadoras es que, bueno, ellas encuadren brevemente la mesa y que nuestras invitadas especiales sean las primeras en dar la palabra, ¿no? Que den una intervención acerca de su primera reacción o su comentario a lo que Lolis nos acaba de plantear y luego ya que venga la conversación libre, entonces, pues eso, empezaríamos con ese ejercicio ahora. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues le damos. Muchas gracias, Lolis. Muchísimas gracias.